Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Tengo el placer de presentar a Diego Solveira. Gracias por venir, Diego. Gracias a vos por invitarme, Marian. Al contrario, bueno, Diego es un ejecutivo de recursos humanos, más de 30 años de experiencia, recorrido por empresas grandes, startups, es consultor, es speaker y también, para mostrarnos una mirada, tiene no solamente su experiencia en recursos humanos, tiene su pasado habiendo empezado y estudiado en tecnología. Así que la verdad que vamos a tratar de aprovecharte hoy 100%. Gracias. Sí, tengo un perfil que en un momento pensé que era bastante particular de haber trabajado 15 años en tecnología y luego pasarme a recursos humanos. Luego, revisando estadísticas, vi que en realidad no es tan especial y que la gente termina decidiendo un cambio de carrera, porque la verdad es que cuando uno elige la carrera y tiene 18 o 20 años, por ahí no tiene la visión tan clara de qué es lo que va a seguir y es poco lógico de que en el camino te surjan oportunidades distintas y que cambies. Y un mundo que cada vez más hacia eso, porque en definitiva estamos pensando que cuando lo mencionamos, no, decís la carrera a los 20 para trabajar, no sé, 40, 50 años, y bueno, el mundo cambia en 50 años un montón, así que bienvenido sea esto de ir pensando y repensando carreras a cada momento. Sí, yo en algún momento leí un libro de David Epstein que se llama Range, está muy bueno, se lo recomiendo. Y él en un momento dice, si vos fueras a tus padres y les decís, a los 18 años conocí a la mujer, al hombre de mi vida y me voy a casar, lo más probable es que te digan, no tenés idea, baja un cambio y fíjate. Pero a los 18 años sí pretenden que eliges la carrera de tu vida y estás tan poco preparado para uno que para el otro. Entonces es lógico que en algún momento puedas tener la posibilidad de un cambio y está bueno que lo aproveches. Muy bien. Bueno, en este recorrido que tenés, ¿no? Seguramente habrás visto mucho evolucionar el tema de la tecnología en general, pero también, bueno, acompañando áreas de recursos humanos, viste bastantes transformaciones. ¿Cómo ves ese recorrido? ¿Cómo es la actualidad respecto de las herramientas que hoy usamos? Ahora, la práctica de recursos humanos nació con la revolución industrial en la última parte de los 1800. em, y nació como un área de control en el que había presentismo, había pago por productividad y demás. Los sistemas acompañaron esa idea y un poco se quedaron en esa idea. Recién en los últimos, te diría, 10 años, un poco más los primeros, empezaron a trabajar más en la idea de eh, integrar al empleado y no solo trabajar para el gerente de recursos humanos o el área de recursos humanos. Trabajar en colaboración, trabajar en integración, trabajar en comunicación, que ahora es súper importante, eh, pero en general los sistemas que naturalmente tardan en colgarse a las iniciativas o a las tendencias, recién hace, como te digo, una década, están empezando a integrar a lo que nosotros como profesionales de recursos humanos vemos como clave, que es la gente para la cual trabajamos. Y en esto de esta evolución, ¿no? O sea, vos, ¿cómo ves hoy capaz con esta revolución se habla de la IA y de la implementación quizás en todos los ámbitos de la tecnología, pero particularmente en recursos humanos veo que está haciendo una explosión. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te gusta de la herramienta? ¿Cómo ves que capaz lo podemos aprovechar? Bueno, la inteligencia artificial primero presenta muchísimos desafíos en cuanto a cambios de paradigma. Hace 3 años, pre-ChatGPT, si cualquiera le preguntaba a un gerente de recursos humanos qué carrera tengo que seguir para asegurarme el futuro, decías desarrollo de software. Programado, claro. Y ahora la verdad es que es una carrera que no tiene, no digo que no tenga mucho sentido,
pero es de las más eh, amenazadas por la inteligencia artificial. Yo creo que es una herramienta excelente a la cual nos tenemos que adaptar y nos vamos a tener que seguir adaptando. Mm, Digamos, mes por medio sale un feature nuevo, una capacidad nueva, eh, y eso hace que los tiempos en los que trabajamos sean mucho más rápidos. Algo que antes no podías hacer, lo podés hacer ahora. Y eso está muy bueno, pero genera desafíos extremos respecto de cómo se administra la capacidad de una empresa. Es muy, muy veloz capaz, ¿no? Estos tiempos de implementación, porque a veces parece que aparecen las cosas, todavía ni llegamos como a usarlas, o sea, y ya están apareciendo cosas nuevas, y es como una agilidad que tenemos que adoptar como para... Creo, la capacidad clave en el futuro inmediato. La adaptabilidad de cualquiera en particular, pero en específico de la capa de management de una empresa, de entender qué es lo que le puedo pedir y exigir a la gente que trabaja conmigo, porque ya no es lo mismo que era ayer y probablemente mañana sea lo mismo que sea hoy. Así como te decía, los sistemas no se adaptaron tan rápido al cambio desde la revolución industrial ahora. El líder también es bastante estricto, estructurado respecto de lo que pide y tiene que migrar a una persona mucho más flexible, un facilitador de oportunidades, y la inteligencia artificial es una puerta a eso. Hoy leía una nota, creo que en La Nación, que decía, todos vamos a ser jefes, pero vamos a ser jefes de inteligencias artificiales. Y los jefes de personas van a tener ese problema, en la cual vamos a estar de repente liderando gente que lidera agentes que no son personas, y es un cambio brutal respecto de cómo trabajamos. Esto es interesante porque creo que cuando hablamos, ¿no? De este concepto de hibridez, de poder tener equipos donde capaz tenés parte inteligencia artificial, parte personas, o mismo en los ámbitos donde hablamos más de la industria, de los robots de Toyota hacían una sola actividad, digo, y hace mucho tiempo están implementados, pero que tengas un robot casi humanoide en el ámbito de trabajo y que capaz interactúe con vos. ¿Cómo tendríamos que capaz ir preparando a esos líderes para que puedan ayudar a que el ambiente de trabajo sea integrador? En ese sentido. Bueno, el líder y todos nosotros estamos acostumbrados a que ante una acción haya una reacción Mm. y que sea, eh, digamos, de alguna manera esperada. La verdad es que eso ya no funciona, y el liderazgo del futuro, al menos el liderazgo efectivo en el futuro, es el que tiene que entender que el mejor equipo es un equipo heterogéneo en el cual cada uno responde de la forma que mejor le sale, y de esa manera liderar distinto, liderar a cada persona con sus particularidades, con sus capacidades, y llevar esas diferencias a un equipo mucho más capaz, porque de vuelta, en un mundo tan cambiante, un equipo que se adapte es un equipo que tiene distintas capacidades. Si somos todos iguales, nuestra posibilidad de responder a un nuevo desafío es menor a un equipo que tiene capacidades distintas. Y ese tipo de liderazgo es escaso, y desde la práctica de recursos humanos tenemos que ayudar a fomentarlo, a decir, tengo un equipo con distintas skills, y eso me va a ayudar a que el próximo desafío, eh, aun cuando no lo sepa y aun cuando probablemente parte de mi equipo no esté preparado, seguramente aquel que es distinto hoy, mañana va a ser la norma y va a ser el que va a poder enfrentar eso. Ahí hablabas del liderazgo y la importancia, ¿no? De, bueno, entender a las personas y poder quizás, o sea, trabajar sobre las diferencias. Em,
en muchas charlas que hemos tenido acá, arrancan diciendo el líder también, o sea, tiene que trabajar en autoconocimiento, en habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades que vos ves que quizás hoy más invertirías en desarrollar en estos, justamente en esta capa de la organización? Mira, yo, digamos, yo mencioné al principio a David Epstein. Él habla de Sí. eh, dos entornos de aprendizajes. Uno, lo digo en inglés porque es más difícil de traducir. Uno habla de entornos kind, que son entornos amables en los cuales nosotros sabemos en base a cómo viene el pasado cuál va a ser el futuro. Y otro entorno que él llama wicked, que es el difícil de traducir, que es el complejo, si quieren, de alguna forma, en el cual si antes de ayer pasó algo y ayer pasó otra cosa, no significa que hoy vaya a pasar, Algo. vaya a seguir la línea. Eh, el mundo en el que vivimos es 98% wicked y va a terminar siendo 99,9% wicked. Con lo cual, el líder tiene que saber ser flexible y adaptarse. Es lo que más necesita, porque cada vez menos nuestro pasado, nuestras experiencias, nos van a marcar nuestro futuro. Vamos a tener que entender que lo que pasó hace el año pasado, y de alguna manera en Argentina estamos un poco más preparados para eso, no va a ser lo mismo que va a pasar el año que viene y vamos a tener que cambiar en el medio y por ahí los presupuestos anuales no van a funcionar y los planes anuales se van a cambiar 3, 4 veces. Entonces yo creo que el líder con mejor expectativa en el futuro es aquel que se plante mejor frente a la incertidumbre, que sea flexible, que sea adaptable y que entienda que los planes que hizo pueden cambiar mañana y que va a tener que reformar equipos y reformar estructuras y reformar modelos. Hablando de esto, ¿no? Decías lo del presupuesto, me acuerdo, digo, el otro día charlábamos también acá, que nadie está acostumbrado a hacer presupuestos con inflación a la baja. O sea, una cosa que, digo, ¿cómo nos preparamos, ¿no? Para cambiar el mindset? Bueno, Em, nosotros después de las PASO, en las que Milei quedó el lunes a la mañana, fue una reunión de emergencia, habíamos ah, armado un presupuesto pensando en que las opciones eran el PRO o Massa y de repente teníamos una tercera opción que no habíamos contemplado ujú. y estábamos a fin de año, o sea, no era que entonces teníamos que arrancar todo de vuelta. Esa situación, que puede ser muy particular de Argentina en este caso específico, creo que va a ser la norma en el futuro inmediato. Y lo estamos viendo con Trump y sus cambios semana a semana y las reacciones de China y Europa. Eh, Eso nos va a marcar una gimnasia y un ritmo de cambio muchísimo más acelerado de lo que nuestros modelos tradicionales permiten. ¿Tenés experiencia justamente acompañando, bueno, startups? O sea, y esto a veces uno dice, bueno, startups están preparadas para un contexto, ¿no? Cambiante, ¿no? De una manera. ¿Qué aprendizajes quizás de ese ambiente llevas o se pueden llevar a organizaciones grandes cuando te toca acompañar alguna o, bueno, en la experiencia que vos tenés? En principio es entender que la flexibilidad es clave en este mundo. Hablando nosotros hicimos un par de capacitaciones de metodologías ágiles, hablando con varios de los fundadores de la metodología. Ellos querían hablar de flexibilidad y no de agilidad. Lo que pasa es que el modelo Flex era una marca ya creada en su momento, entonces Te tuvieron que poner ágil. tuvieron que poner ágil. Está bien. Pero en realidad a lo que apuntaban es justamente a esto, a entender que los plazos tradicionales la, de las empresas y los modelos que nosotros en HR estudiamos muchísimo de los 80s, tienen muy poca vida.
y se reproducen muy poco. Y ahora tenemos que adaptarnos muy, muy rápido a el próximo, ya no el año, el próximo trimestre o semestre. eh, y eso tiene que estar acompañado por un cambio radical en los modelos tradicionales de HR. Nosotros, como decía al principio, nacimos en 1800 y pico con la Revolución Industrial, eh, y tradicionalmente evolucionamos tenemos que definir ciertos parámetros, o sea, nuestro esquema de compensaciones, nuestro esquema de evaluación, nuestro plan de carrera y demás. Eh, y estamos muy poco preparados para enfrentar un mundo en el cual el esquema de compensaciones es individual, el plan de carreras es individual, las estructuras cambian día a día dependiendo de lo que necesita la empresa. Yo puedo estar el martes reportando a finanzas y el miércoles reportando a producto, y eso está bien. Lo que pasa es que, y volviendo un poco a una de tus preguntas iniciales, nuestros sistemas y nuestras estructuras no están pensadas para ese tipo de cambios tan veloces. Incluso sistemas muy modernos, nosotros en Walla usábamos un sistema de administración de recursos humanos muy nuevo, pero aún mantenía la estructura de un reporte directo. Y la verdad es que tener un jefe es muy 1980. Ahora tenés un jefe dependiendo de la tarea que estás haciendo. Entonces es muy eh, complejo de administrar en las maneras tradicionales. Tenemos que verlo, tenemos que encontrarle la vuelta, no la tengo todavía, eh, pero tenemos que entender que los formatos tradicionales no se adaptan al mundo actual. No, y te diría, o sea, un jefe por persona, estamos hablando de Taylor, o sea, en 1900. Totalmente, totalmente. Y digo, ni Taylor se imaginaba las organizaciones capaz que hoy pueden ya estar, más allá de la visión que tuvo. Em, bueno, te tocó trabajar en empresas reconocidas, o sea, y mucho de ese trabajo no se ve, o sea, y es trabajo de las áreas de recursos humanos, ¿no? Y bueno, obviamente la organización, pero muy impulsado por estas áreas. Em, ¿Qué pensás o qué cosas ves vos que quizás diferencian hoy a las empresas que se destacan como mejores empresas para trabajar, o sea, y que son buenas marcas empleadoras? Yo creo que principalmente es la capacidad de escucha y la transparencia en la respuesta. Em, yo estuve el año pasado en un par de charlas que organizó la gente de LinkedIn, y un concepto que es natural, pero que resultó raro cuando lo plantearon. La cultura de una empresa tiene que repeler tanto como atrae. Si vos te migrás tu discurso para contratar a alguien, porque tenés la necesidad y te persigue el hiring manager y demás, y una persona a la que contratás le vendés una empresa que no es, luego cuando tiene que contestar este tipo de encuestas Sí, no de sé, Great Place to engagement, Work o de clima. engagement o lo que sea, y no le va a gustar porque él pensaba que venía una cosa y se encuentra en otra. La mejor forma de que los empleados de una empresa valoren a esa empresa es que cuando lo contrates les diga la verdad y le digas, ¿sabes qué? Acá trabajamos de esta forma. Si no te gusta, no vengas. Y está bien que no venga. O sea, hay empresas que son extremadamente opuestas en cultura y tienen la misma capacidad de retención. ¿Por qué? Porque son muy claras respecto de, ¿sabes qué? Lo que yo busco es X. Hablaba de McKinsey por un reporte, pero digo, la gente que trabaja en McKinsey sabe que los van a exprimir, que tienen que trabajar 100 Sí, sí, horas, que viajan en un avión todo el tiempo, que están en el y están cliente. bien porque eso es lo que ellos quieren versus, no sé, empresas por ahí mucho más tecnológicas en las cuales en general tienen más flexibilidades y más beneficios y lo demás.
y las dos pueden ser muy buenos atractores de talento, muy buena capacidad de Sí. retención. Lo que tenés que ser muy claro es, ¿sabes qué? Para trabajar con nosotros buscamos A, B y C y no el resto. Si te gusta, vení y la vas a pasar bárbaro. El punto es cuando tu, tu, eh, tu discurso para atracción, tu propuesta de valor varía de uno a otro y cuando llega a la compañía se da cuenta de, nada, de alguna forma me vendieron un buzón y no es lo que está pasando. Como hablaste una palabra antes, al principio de todo, era la transparencia, ¿Mm? ¿no? Y justamente creo que es el centro de esto. Y me gusta este concepto de, ¿no? De rebotar o atraer al mismo tiempo. Porque en definitiva, si sos transparente, la persona después cuando entró ya sabe a lo que venía en algún punto en la empresa. Y está claro desde el principio la propuesta de valor. Sí, el problema puntual con este tipo de esquemas es la adaptabilidad. Y hablábamos hace un rato un poco de flexibilidad, y las empresas tienen que ser flexibles como nosotros o como los líderes. Y por ahí la propuesta de valor que tengo hoy no es la que necesito para de acá a 18 meses. Vos decías, yo estuve en startups, hubo un cambio muy radical en el 2021 respecto de cómo los venture capitals valoraban una empresa versus otra. Em, y la verdad es que por ahí tenés que cambiar un poco el qué es lo que buscas y demás. Y ahí hay una ruptura y por ahí no lo podés evitar. Eh, pero, digamos, lo óptimo sería que seas extremadamente claro respecto de lo que esperas de la gente y cómo vas a valorar a las personas. O sea, la cultura se manifiesta en muchos aspectos, pero creo que la gente lo vive en tres momentos particulares. Cuando contratás, cuando promovés y cuando em, sacás gente de la compañía. Ujú. Si sos eh, consistente en esos tres puntos, vas a tener muy buena valoración de la gente porque vas a ver que tal persona entró porque valoraba la cultura, tal persona la promovimos porque tenía los mismos valores y tal persona ya no está con nosotros porque ya no es parte de nuestra estructura de valores. Hablamos un poquito en el back respecto de lo que son a veces, ¿no? Esto de tendencias que existen. Bueno, charlamos de algunas hoy. Hay mucha contratendencia también, o sea, esto de repente, no sé, hablamos del home y de vuelta todos a la oficina, o hablamos de los freelancers y ahora capaz que está volviendo todo a, bueno, ojalá que me contraten en relación de dependencia. O sea, a un punto hay idas y vueltas con tendencias y también hay cuestiones que a veces ni notamos que están pasando, pero aparecen, que son estas cuestiones que algunos llaman luces rojas, otros llaman, bueno, tendencias ocultas. De todo ese abanico, ¿qué es lo que a vos más te está llamando la atención o estás viendo? Bueno, lo hablábamos recién hace un rato, me parece que hay algo que, que las empresas, no son las empresas, creo que los países en general no están preparados, eh, que es, se llama eh, en inglés aging, que es en realidad envejecimiento de la población. El Ujú. término tiene lógica, pero no es extremadamente adecuado. Lo que está sucediendo es cada vez nacen menos personas. Con lo cual, la estructura tradicional de las empresas, y volvemos a los modelos de recursos humanos de 1980, era contratemos gente joven que tiene mucho potencial. La verdad es que en el mundo, eh, en el primer mundo, pero igual en Argentina, se está pensando que el pico de población va a ser alrededor de 2030. Argentina tiene un índice de natalidad negativo desde 1997. En algún momento vamos a tener muy pocos jóvenes para contratar. Y la verdad es que, salvo honrosas excepciones como la gente de Silver Economy, nadie está pensando en cambiar el modelo de cómo estamos trabajando. La gente de más de
55, 60, no va a querer ir a la oficina de 9 a 18 todos los días, porque ya lo hizo 50 años. Y nuestro modelo de trabajo eh, en Latinoamérica, en Argentina en particular, no está armado para no tener gente dedicada 100% y en la oficina. Vos hablabas de hibridez y demás, la pandemia nos pegó un cachetazo. em, la verdad es que ahora hay mucha presión para la vuelta, pero nadie tiene muy claro de por qué queremos que vuelvan. No hay, no hay estadísticas claras de que un modelo sea mejor que el otro, porque la verdad tampoco había demasiadas estadísticas de productividad antes. Antes, claro. Entonces, O sea, sin tenemos, estadística no puedes comparar un modelo contra otro. Claro. éramos mejor cuando éramos presenciales. ¿Y cómo sabes? Porque nunca lo mediste. Eh, No, hay empresas capaz que incluso sus resultados fueron mejorando estos últimos años, ¿no? O sea, sí, sí. A ver, yo creo que el futuro del trabajo es híbrido y es flexible y las empresas van a tener que adaptarse a eso. Y aun cuando a ver, no hay como te digo, no hay estadísticas que digan que un esquema híbrido sea menos productivo, pero a la gente le gustó el esquema híbrido, entiende que es igual de productivo en el esquema híbrido, entonces, aun cuando sea menos productivo, las empresas se van a tener que adaptar, así como se adaptaron que hablábamos de Taylor y la revolución industrial, en su momento trabajaban 12 horas, ahora trabajamos 8. Y no es porque a las empresas les convenía que trabajamos 8, ujú. pero no tuvieron demasiadas opciones. Yo creo que vamos a tener que evolucionar en eso. Y volviendo a las primeras preguntas, el balance de esto pasa por la inteligencia artificial. O sea, cómo vas a contrarrestar este tipo de esquemas que no estás acostumbrado a manejar y manejarlo con inteligencia artificial porque es la mejor forma de balancear un esquema de trabajo mucho más ágil, mucho más flexible y con una eh, fuerza de trabajo que va a disminuir en el futuro. Ahí dentro de lo que es esta cuestión, ¿no? de inserción y hablaste de economía silver, pasa en las organizaciones que muchas veces tenés hoy varias generaciones, o sea, te diría como 3 o 4 generaciones en algunos casos, trabajando al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo haces para que One Fit All, esta sensación de que una propuesta de valor le pueda ser aplicable a todas las personas, ¿no? En algún No, punto? no, no se Y, puede. La verdad es que hablaba de flexibilidad y esto es parte de la flexibilidad. El, eh, mientras tengas la transparencia, ah, la flexibilidad es aplicable. Uno de los conceptos muy tradicionales de recursos humanos pasa por la equidad interna. Y la verdad es que la equidad interna tiene sentido cuando todos los empleados son iguales ujú. y todas las tareas son iguales. Ya no somos todos iguales ni hacemos todo lo mismo. Entonces, la equidad interna tiene la misma flexibilidad que el resto de las cosas. Ante la misma capacidad y las mismas tareas, tenés las mismas condiciones, puede ser, pero no todos tienen las mismas condiciones. Lo que tenés que tener muy claro es, y yo lo hablaba desde hace tiempo con los managers que trabajan conmigo, eh, lo que tenés que tener muy claro es por qué son las diferencias y tenés que tener la capacidad de explicarlas. Entonces, Claro. si viene alguien que está haciendo operaciones y te dice, ¿por qué me pagás menos que el que hace eh, Data Analytics? Ujú. Y digo, porque el que hace Data Analytics sabe cosas que vos no sabés. Si vos las aprendés y haces Data Analytics, te pago lo mismo. O te doy los mismos beneficios, o Sí, sí. digamos, la flexibilidad que sea. Mientras seas claro en eso, yo creo que no vas a tener problema. Hay casos muy particulares. El ejemplo puntual que mencionaba lo escuché de Miriam Álvarez Iturre de Movistar y lo planteó en una charla donde dijo, ella va y le dice, no te pago lo mismo porque no sabes lo mismo, te doy el programa de entrenamiento para que lo
conozcas y puedas ganar lo mismo. Y cuando lo hace, lo hace. Digamos, la compensación está versus a las mismas tareas. Entonces, de vuelta, es flexibilidad con transparencia. Diego, si te queremos escuchar, o sea, y seguir para aprender un poco más, o sea, y saber más de lo que nos estás contando, ¿dónde te encontramos? Mayormente en LinkedIn, Diego Solveira me encuentran, es fácil. Ahora estoy trabajando en algunos proyectos nuevos que pueden ser interesantes y voy a estar publicando un poquito por ahí. Bien. Em, para el área de recursos humanos y sobre todo en este momento, ¿qué cosas, si vos tendrías que decirnos, mira, en esto no podés no estar pensando, trabajando con este mundo que viene, con el tema de la IA, tenemos que empezar a trabajar, o sea, o a formarnos? ¿Qué nos recomendarías? A ver, seguro digamos, no les puedo asegurar que nada funcione porque el mundo, como decíamos, hay cosas que no sabemos que vienen. Eh, yo en el equipo de Walla hicimos un cambio grande a mediados del año pasado en el cual empezamos a trabajar mucho en equipos multidisciplinarios. Eh, y siguiendo un poco una de las ideas que planteamos antes, un equipo homogéneo tiene mucho menos capacidad de enfrentar desafíos que un equipo heterogéneo. Ujú. Tenemos en recursos humanos que entender que esa heterogeneidad es un valor. Dentro de esa heterogeneidad tenemos que perderle el miedo a la tecnología. Digamos, yo particularmente migré a recursos humanos desde tecnología, eh, pero en general no es uno de los fuertes de recursos humanos el tema de eh, People Analytics o trabajar con inteligencia artificial, y es algo que tenemos que aprender. Y la verdad, digamos, desatar la curiosidad. Hay muchísimo que se puede hacer. eh, Hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer porque la inteligencia artificial las hace más rápido y mejor que nosotros. Y más que nada tenemos que entender que todos los manuales que nos sirvieron en la Facu ya están caducos. Yo lo veo en tecnología y lo hablaba el otro día con colegas. Estuve hablando hace un par de años ya con gente del MIT y la gente del MIT nos decía, éramos un grupo, ellos tienen muy claro que lo que ellos enseñan en una carrera de 5 años, en el primer año, es obsoleto cuando sus alumnos egresan. Y si el MIT, que es la nave madre de la tecnología, sabe que todo se muere en menos de 5 años, el resto de nosotros tenemos que entender que lo que aprendimos hace, en mi caso, mucho más de 5 años en la universidad, tenemos que aprender a desaprenderlo y empezar de nuevo. Está bueno esto que decís porque digo, en algún punto el sistema educativo, o por lo menos como está planteado hasta ahora, no va a resolver este cambio tan rápido. Em, ¿Qué le recomendás de esas habilidades, ¿no? De desaprender, aprender a las personas respecto de cómo ser más dueños y dueñas de su carrera en ese sentido? Ahora, de vuelta volvamos a inteligencia artificial. Bien. Vas a ChatGPT, a Gemini, a DeepSeek o a cualquiera, y es un gran ayuda de cómo podés evolucionar en tus capacidades. Si vos querés llegar a un nuevo puesto, querés tener nuevos skills o demás, es un compañero ideal, porque te ayuda muchísimo a encontrar material que en otra manera era bastante más complejo. Yo estuve trabajando de vuelta con inteligencia artificial, algo que es una necesidad ahora es definir políticas y acotar un poco en lo que una empresa y no una persona puede trabajar mejor o peor. Em, y la verdad es que usando las herramientas nosotros en Wallah tenemos todo el set de Google, Ujú. eh, y con Notebook LM hice una recopilación de todo lo que es
normativo. Ojalá, digamos, trabaja con bancos en los 3 países. Y me llevó, no sé, 2, 3 horas armar un documento de Todas las normas de 25 todo. páginas de qué es lo que tenía que cumplir en la normativa, que googleándolo me hubiese llevado semanas. Eh, Usemos esto, perdámosle el miedo. Es una herramienta muy, muy, muy importante para nuestro desarrollo. Perfecto, ¿no? Y espectacular, o sea, los ejemplos, porque a veces uno piensa que es una herramienta lejana o solo queda en ChatGPT y cuando ves un poquito más allá de lo que hay, sabes que hay soluciones que la verdad te resuelven mucho, o sea, el día a día. A ver, Eh, y como ejemplo particular que yo uso mucho, ténganlo siempre a mano. O sea, cualquier cosa que ustedes hagan, aun cuando les parezca que está bien, pásenlo por su Gen AI de confianza, si quieren. eh, y seguro les puede dar una vueltita más que por ahí hace esa última milla de está bien, pero ahora es realmente distinto. es el plus. Diego, ¿algún mensaje final que te gustaría dejarnos? A ver, la adaptabilidad creo que es el mensaje. Hablé un par de veces de David Epstein. Busquen un libro que se llama Range. En Argentina se tituló Alcance. Tiene muchísimas estadísticas de cuán mejor es un resultado cuando la gente o un equipo es homogéneo y no heterogéneo. La generalidad versus la especialidad. eh, el mundo pasa por cosas que cambian tan rápido que no nos podemos adaptar desde una especialidad. Abran la cabeza y lean y estudien mucho. Muchas gracias, la verdad, Diego, un mensaje espectacular y me parece que, bueno, hay cosas para hacer, tarea para el hogar y te esperamos en otra oportunidad, seguramente. Perfecto, Mariano, cuando quieras. Gracias, un placer. Nos vemos. Gracias.